Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. Una pregunta muy común, sobre todo ahora que los puntos de migración están muy altos para invitar a solicitantes y acuden a programas de nominación provincial, es si tienes que radicar en esa provincia siempre o por el resto de tu vida. Imagínate, tú te mudas a una provincia porque te van a dar una nominación, pero después te salen otras oportunidades y te sientes atado porque estás en X provincia y ahora te quieres ir a otra. Bueno, el artículo 6 de la Constitución canadiense permite los derechos de movilidad. Si tú obtuviste tu residencia por nominación provincial y cumpliste con todas las reglas y posteriormente tu intención cambia y deseas mudarte, puedes hacerlo. Esto es hasta que hayas obtenido tu residencia permanente y si es que tu intención ha cambiado. ¿A qué se refiere la cuestión intención? Y ahí es donde viene la peculiaridad de cómo se implementa y cómo se aplican estos parámetros legales. Si tú estás en una solicitud de residencia permanente en una provincia, voy a decir Ontario, pero realmente no tienes la intención de vivir en Ontario, entonces sí podría considerarse un fraude o una falta, porque mientras estás haciendo tu solicitud, entonces lo estarías haciendo con otro objetivo. Pero si en este momento, y es bastante obvio, tú estás haciendo un trámite de nominación provincial, pues claro que tienes la intención de vivir ahí, si no, no lo estuvieras haciendo. Tanto está que tienes la intención que muy probablemente estás físicamente dentro de esa provincia y tienes arraigo. ¿Cuál puede ser ese arraigo? Tu licencia de manejo, tal vez tus hijos van a la escuela, tienes un trabajo, tienes un departamento rentado, tienes un carro, etc. O sea, sí estás arraigado y sí tienes solidez en esa provincia. Si posteriormente, al obtener tu residencia permanente, ¿te surgen otras oportunidades o simplemente como ser humano quieres explorar? Claro que puedes hacerlo. Para eso sería necesario que la intención en ese momento cambió y que tú en ningún momento hayas tenido la intención de hacerlo de manera fraudulenta. Y con toda libertad puedes cambiarte. Sería muy malo, o Canadá no sería considerado el país libre que es si te obligaran o te encerraran en una jaula de oro y no pudieras entonces moverte de provincia a provincia. Nuevamente, todo esto es de acuerdo a la intención. Un caso muy comentado hace unos años que llegó a la Corte Federal es de una persona que había sido nominada provincialmente y cuando llegó desde su país, en el vuelo que venía, hizo su landing o su proceso de entrada en otra provincia que era bastante lejana. Ejemplo, la persona había sido nominada en Manitoba y llegó a través de British Columbia. No traía vuelo de conexión, no traía documentos de renta del lugar en Manitoba y todo parecía ver que la persona realmente no iba a volar a esa otra provincia, sino que se iba a quedar en la primera provincia de entrada. Por supuesto, el oficial estaba consternado con ese movimiento de hechos y en ese momento decidió no hacer el landing y cancelar todo el proceso de residencia permanente. Esto es válido. Un oficial puede hacer eso al momento de hacer el landing y hasta el último momento del proceso de residencia se puede cancelar si la intención ha cambiado o si hay factores que determinen que la persona realmente no tiene la intención de establecerse. Pero al momento de ser residente, los derechos son otros, las obligaciones son otras también y los beneficios también cambian. Entonces, si tú ya eres residente permanente y estás pensando en cambiarte de provincia, pero tienes miedo porque tu nominación provincial es en cierto lugar y así obtuviste tu residencia, estás protegido a través del charter para que puedas ejercer tus derechos de movilidad y cambiarte.